Antes de continuar, quiero dar bienvenida a Jocabet. Me han dicho que venías hoy, bienvenida a nosotros. Tienes algo en común con mi esposa, eres de Chiapas, ella también. Ella es de Berriozábal, tú de Tuzla, me han dicho, o sea que estáis muy cerquita. Bienvenida. Y también quiero presentar y dar la bienvenida a Arturo y los pastores, y él y ellos son pastores en la calle Sueca. Si queréis dar un saludo, podéis. Buenos días, hermanos. Bendiciones. Ellos también nos visitan, ella ha estado más veces por aquí que Arturo, con el tema de ella, tiene un trabajo impresionante con todo el tema de educación evangélica en los colegios. Ella es la que está moviendo, una de las personas que está en el equipo, intentando hacer valer los derechos que tenemos. Y bueno, ella estuvo presentando hace un tiempo las cosas y gracias a Dios, porque es algo importante. Yo sé que ellos están pegándose cabezazos contra la pared porque todas las puertas pared, pero Dios está obrando, Eli. Aunque parezca que no, Dios está obrando. Así que gracias también por tu esfuerzo. Y bueno, os animo a que vengáis al taller con Mario, con Sam. Ellos son evangelistas natos. Y os habla de Dios. Arturo, Eli, lo vais a escuchar 2 veces. Pero el otro día estábamos en la oración y estaba compartiendo José sobre el tema que tocaba. Y él dijo algo, él dijo una palabra, límites. Yo es algo que compartí hace tiempo, quizá algún día vuelva a traer esa predicación a la iglesia, pero sí me hizo recordar que si queremos ser personas efectivas, buenas personas, ya no te digo un buen cristiano, sino una buena persona, tenemos que aprender a poner límites en nuestras vidas. Los límites son buenos. ¿Cuántos sabéis que son buenos? Los límites son buenos. No nos gustan, porque no nos gustan los límites, pero realmente los límites se protegen. Los límites no se pusieron para cortarte el rollo. Dios no es una especie de policía cósmico que está con una vara cortando el rollo a la gente. No, puedes hacer esto y no puedes hacer aquello, ¿no? Esa es la imagen que a veces tenemos, pero Él no es así. Simplemente los límites protegen. En el Edén, el primer límite que Dios puso, el primer límite que Él pone en la Biblia, lo pone por amor. El hombre había pecado, había caído, había comido del árbol del bien y del mal, pero había otro árbol en el Edén, y era el árbol de la vida. Y vemos como Dios, por amor al hombre, pone espadas de fuego, impidiendo que el hombre se acercara a ese árbol, porque si comiera de él, sería pecador eternamente. Y Dios es el primer límite que Dios pone en la Biblia, y lo hace por amor. Y los límites que Dios pone en nuestras vidas, los hace por amor. Yo soy una persona que viví sin límites muchos años, y casi me cuesta la vida. Yo era alguien que transgredía los límites sistemáticamente. Y he aprendido, incluso en Dios me costó entender, que los límites nos protegen. Y en esta mañana yo quiero hablarte de algo que tenemos que aprender a limitar. ¿Qué es esto? No es que os esté sacando la lengua. Esto. La lengua. Es el primer límite que creo que tenemos que aprender a poner en nuestras vidas. Se cuenta la historia de un pastor en esta iglesia, no penséis, a ver quién es, no es en esta iglesia, en la iglesia mundial del mundo, ¿vale? No digáis a ver a quién le diría, no. Se cuenta que había un pastor que tenía en su congregación una mujer, vamos a decir una persona, por aquello de la igualdad, no vaya a ser que siempre las mujeres, ¿no? Los hombres también son chismosos, no solo las mujeres. Había una persona, ¿vale? Sin sexo, una persona que tenía problemas con los chismes y los pleitos, siempre andaba metida en pleitos, metida en chismes, y en cierta ocasión el pastor se puso a predicar con una corbata muy larga. Durante todo el sermón esa mujer miraba la corbata y miraba al pastor con ojos encendidos, enfadada, y al final del culto se le acercó y le dijo: pastor, disculpe, ¿le puedo hacer una pequeña observación? Y el pastor le dijo: claro que sí, con toda la confianza. Dice: mire, pastor, su corbata es muy larga y me ofende. No entiendo cómo un pastor puede ir tan descuidado como usted. Me gustaría cortarle la corbata. El pastor dijo: sin ningún problema, traer unas tijeras. Y le cortaron la corbata. Pero de inmediato el pastor, cuando hubo terminado, le dijo: hermana, usted también tiene algo muy largo y me ofende. ¿Me permitiría cortárselo, por favor? La mujer, claro, dijo: ¡buah! Si le he cortado la corbata, ¿cómo le voy a decir que no? Y el pastor le dijo: saque usted la lengua.
A veces tenemos la lengua demasiado larga. Y Dios no nos ha dado en la lengua una herramienta pequeña, pero una herramienta muy poderosa. Con nuestras palabras puedes hacer bien o puedes hacer mal. Con nuestras palabras puedes bendecir a tus hijos y puedes maldecir a un hermano. Con la lengua puedes traer a alguien a los pies de Jesús o puedes traerlo de tal manera que no quiera saber nunca más nada de Jesús. Con las palabras puedes edificar o puedes destruir. Dios nos ha dado una herramienta pequeña, pero muy poderosa. Y ojalá fuera tan fácil controlar la lengua. Yo en estos años también lo haría extensible a los dedos. Porque ahora hay WhatsApp, Facebook, Instagram y 20.000, ¿vale? Entonces también lo haría extensible a los deditos. Hay veces que se nos van los dedos cuando escribimos, ¿verdad? Y ¿no? Entonces no hemos recortado la lengua, sencillamente hemos extendido la manera de comunicarnos, ¿vale? Y tenemos que tener cuidado porque hay algunos por ahí que no veas, ¿sabes? No tienen lengua larga, pero tienen dedos largos, con lo cual es lo mismo. Tenemos que aprender a controlar esas cosas. Pero ojalá fuera tan fácil controlar las lenguas. No es fácil, no es sencillo. Es más, en Santiago 3 del 1 al 6 nos dice: hermanos míos, no pretendan muchos de ustedes ser maestros, pues como saben, seremos juzgados con más severidad. Todos fallamos mucho. Si alguien nunca falla en lo que dice, es una persona perfecta, capaz también de controlar todo su cuerpo. Cuando ponemos freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan, podemos controlar todo el animal. Fíjese también en los barcos. A pesar de ser tan grandes y de ser impulsados por fuertes vientos, se gobiernan por un pequeño timón a voluntad del piloto. Así, también la lengua es un miembro muy pequeño del cuerpo, pero hace alarde de grandes hazañas. Imagínense qué gran bosque se incendia con tan pequeña chispa. También la lengua es un fuego, un mundo de maldad. Siendo uno de nuestros órganos, contamina todo el cuerpo y, encendida por el infierno, prende a su vez fuego a todo el curso de la vida. La primera cosa que tenemos que entender es que la lengua es poderosa. Las palabras tienen poder y eso es algo que tenemos que empezar a entender. No subestimes el poder de tus palabras para hacer bien o para hacer mal. Lo que tú dices puede causar mucho daño, pero tarde o temprano eso se volverá contra ti. A veces decimos, guau, son solo palabras, ¿verdad? Parece que no. Recuerda algo. Es tan grande el poder de las palabras que Dios creó todo con la palabra. Todo. Dios dijo, hágase. Palabras, palabras, palabras. Tenemos que entender que en nuestra lengua está el poder de la vida y de la muerte. Tenemos que entender que hay poder en lo que decimos, más de lo que pensamos. Y esto nos debe de hacer pensar antes de hablar. Tomemos en serio la responsabilidad que tenemos cuando hablamos. Toma en serio la responsabilidad que tienen el peso de tus palabras. Hay gente que habla para pensar, pero no, tenemos que pensar para hablar. Hay gente que dice, no, es que lo dije sin pensar. Y esa es la excusa perfecta. No, Mario, yo no lo pensaba, pero te lo dije. Pero no lo pensaba. Eso no funciona así. ¿Sabes por qué? Porque todo pensamiento pasa por aquí. Es cuestión de que ejerzas y ejerzamos dominio propio sobre nuestros pensamientos. Eso de que lo dije sin pensar, lo vamos a aclarar después. La lengua es como el freno que se usa para controlar un caballo o el timón de un barco. Es muy pequeño, pero tiene un impacto desmedido. ¿Alguna vez has montado a caballo o no? ¿Cuántos habéis montado a caballo? Yo una vez y no más. En mi viaje de novios, en Chiapas, estábamos en el Cañón del Sumidero y fuimos a ver unos cenotes y me llevaron por la jungla en un caballo. Se llamaba La Golondrina, me acuerdo de La Golondrina y de su madre. Cuando bajé del caballo, me dolían hasta las pestañas. Era algo impresionante. Nunca más me he acercado a un caballo. Aquel debía estar resabiado, porque ni freno ni nada. La Biblia no iba con la golondrina. Aquella le tiraba de los frenos, iba a su bola. Y tenía que venir el pobre hombre a sujetarla, ¿no? Yo por ahí haciendo esfuerzos para no caerme en mitad de la jungla. Yo creo que me voy a comer un mosquito o algo.
Pero lo cierto es verdad, con un pequeño freno es como controlan. Yo para que yo a lo mejor quería ir a la derecha y estiraba para la izquierda, entonces volvía loco al caballo, ¿no? Pero con un pequeño freno controlas un animal que de una sola patada puede matar a un ser humano. Sin embargo, desde su boca se controla todo el animal. La lengua es capaz de hacer mucho daño. Quizá puede afectar todo el curso de nuestra vida. ¿Cuántos ejemplos podríamos dar de amistades rotas, relaciones rotas, matrimonios rotos e iglesias destruidas por las palabras? Podríamos dar muchísimos testimonios de relaciones que se han roto, de matrimonios que se han quebrado, de familias que no se hablan, de iglesias que han sido destruidas, ministerios enteros, simplemente por las palabras. Simplemente porque alguien vertió algo, quizás fuera mentira, la historia es que lo vertió y contaminó de tal manera que destruyó todo lo demás. La lengua es capaz de hacer mucho daño. Con una pequeña chispa se enciende un bosque. Así también un pequeño chisme, una pequeña palabra mal dicha, enciende un conflicto. Las guerras generalmente empiezan con palabras, luego no se aclaran y llegan los palos, pero nadie empieza a pegarse palos, primero discuten. Así es como comienzan las guerras. La lengua en su maldad es un fuego encendido por el infierno. Y quizá me estás escuchando y te encuentras de acuerdo con lo que estoy diciendo y dices, si yo sé que la lengua es muy poderosa, pero es que no puedo controlar lo que digo. ¿Te has pasado así alguna vez o no? Es que no puedo. Es que se me sube el apellido y la lío. Es que no puedo controlar lo que digo. Cuando me he dado cuenta ya he liado. Y otra vez, ¿no? Y es que no tenía que haberlo dicho, ¿no? Quizá te encuentres así. Sigamos leyendo. El ser humano sabe domar y en efecto ha domado toda clase de fieras, de aves, de reptiles y de bestias marinas. Pero nadie puede domar la lengua. Es un mal irrefrenable, un veneno mortal. Hemos domado animales, pero ¿quién puede domar la lengua? Se sale de nuestro control. Sin embargo, aquí está la clave. Tú y yo no podemos, pero Dios sí. Tú y yo en nuestra fuerza no podemos. No podemos. Y te lo dice alguien que ha tenido y tiene, cuando se le va la olla, muchos problemas con las palabras. No podemos. Es imposible. Tú, no sé si te ha pasado, ¿no? Pero a lo mejor te has enfadado con tu mujer o con tu hijo, ¿no? O tu hermano, y llegas y le dices, vas todo el día mentalizándote, ¿vale? No le voy a decir nada, porque si le digo algo la voy a liar. No le voy a decir nada. Cálmate, Juanjo, no pasa nada. Piensa, el mundo es feliz, amas a los pajaritos, a las flores y a tu mujer también. No vas a decir nada. Pero cuando llegas a casa, zas, lo primero que le dices, toda boca. Y has estado todo el día diciendo, no le voy a decir nada. ¿Sabes por qué? Porque lo estás haciendo en tus fuerzas y tu enojo puede a tu sentido común. Tu enfado es más fuerte que tu lógica. Por eso no puedes controlarlo, por eso no puedes... Esto no es un ejercicio de no funciona así. No funciona. A mí me dijeron cuenta hasta 20, a veces he puesto hasta 100 y no se pasa. Digo, se quedaron cortos conmigo. No podemos. No lo voy a decir, no lo voy a decir. ¡Zas! Lo primero que dices. ¿Por qué? Porque estamos intentando controlar algo en nuestras fuerzas. Pero ¿sabes qué? Si sometemos nuestras palabras a Dios, Él sí puede controlarlas. Él sí puede domarlas. Hay una diferencia entre tratar de controlar nuestra lengua por voluntad propia y sometiéndola a Dios. Esto comienza con una decisión voluntaria de entregarle el control. Es algo como decir, Señor, te entrego mis palabras. Enséñame a decir lo que tú quieres que diga, como tú quieres que lo diga. Espíritu Santo, si voy a decir algo incorrecto, deténme. Frena mi forma de hablar. Si sometemos el control de nuestro hablar a Dios, comenzaremos a descubrir que nuestras palabras hacen bien. Te voy a dar un tip en esta mañana, lo he dicho en el primer culto. Es algo que yo he aprendido como pastor y después como padre, porque primero fui pastor y después padre. Y si quieres tomar este consejo,
tómalo, a mí me sirve. ¿Vale? No trates de solucionar un conflicto cuando todavía estás enfadado, porque la vas a liar. Mejor te calmas y perdonas y después lo solucionas. Pero no trates de corregir a tu hijo cuando estás enfadado, porque lo vas a romper. Y le vas a meter un castigo por algo que es absurdo. Le vas a quitar 3 meses la PlayStation. O 3 meses la televisión, o lo vas a dejar sin salir 3 meses. No por lo que ha hecho, sino porque lo que ha hecho te ha molestado. Y como te ha molestado, estás enfadado. Y como estás enfadado, le das. ¿No? Deja que se te pase el enfado. Tranquilízate. Y cuando estés tranquilo, entonces haces lo que tengas que hacer. No vayas a solucionar algo con tu hermano cuando estés enfadado, porque sabes lo que pasa. A mí me ha pasado. A veces me sucede, ahora ya no, porque he aprendido esto. Pero a veces dices, no, ya he perdonado a Rubén, ¿no? Y vas a Rubén y le dices, mira, Rubén, tenemos que hablar de una cosilla que pasó el otro día, ¿verdad? Mira, yo te pido perdón. Oh, Juanjo, tío, ¿me pides perdón? Pero tú sabes lo que le pasaste conmigo. Pero tú de qué vas, Rubén, encima que te pido perdón, te rebota. Ya salía otra vez. ¿Sabes por qué? Porque seguías estando molesto. Y como seguías estando molesto, en cuanto te ha rascado un poquito, pues ha salido lo que hay. Entonces mejor aprende a perdonar, que es lo que hablamos la semana pasada. Si sometemos nuestro control, empezaremos a usar bien las palabras. Santiago de 9 al 12 dice, con la lengua bendecimos a nuestro Señor y Padre, y con ella maldecimos a las personas creadas a imagen de Dios. De una boca salen bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe de ser así. ¿Puede acaso brotar de una misma fuente agua dulce y agua salada? Hermanos míos, ¿acaso puede dar aceitunas una higuera o higos una vid? Pues tampoco de una fuente de agua salada puede dar agua dulce. Mira, cuando nuestra lengua no está sometida, cuando no aprendemos a someter nuestra lengua a la voluntad de Dios, decidimos vidas incoherentes. Estamos aquí, ¿vale? Me postraré, te adoraré, aunque tú estás sobra, ¿verdad? Ahí tú inspirado, ¿no? Y cuando llegas a casa y tu hijo no ha arreglado la habitación, le pega hasta el grito que hasta el hijo de la vecina se pone a arreglarlo. Pero entonces aquí, yo sé que tú estás, porque empieza a obrar en tu carácter, campeón. Pasa así. Pasa así, ¿o no? Estamos aquí, te adoraré. Y el pobre ingenuo ha aparcado el coche demasiado cerca del tuyo y no puede salir. Y acaba de salir aquí, te adoraré. Vivimos vidas incoherentes. Lo que nosotros vivimos no va de acuerdo a lo que creemos, porque no hemos sometido nuestras palabras a Dios. Mira, hay algo que debemos de aprender. Yo el otro día hablaba con Mario y le decía algo. Estoy observando algo en la sociedad. Estoy observando algo que puede ser muy bueno, pero debemos de aprender a organizarlo. Igual que la sociedad se está polarizando, se está yendo a los extremos, ya los términos medios cada vez están más condenados a desaparecer. La gente se está yendo a los extremos. Estoy viendo que hay mucha gente en la sociedad que está desencantada del producto que le han vendido, y son puertas para que tú y yo les podamos hablar de Jesús, pero tenemos que aprender a usar las palabras correctas. Hay gente que está... Yo lo he notado, hace unos años tú le hablabas a la gente de Dios y te mandaba a la playa directamente, pero así, sin pestañear. Hoy en día mucha gente te escucha. ¿Y sabes por qué? Porque se dan cuenta que lo que han comprado no les funciona. Y por lo menos se toman el tiempo de escuchar lo que tienes que decir. Después harán caso o no. Pero es que, de verdad, hace un par de años te mandaban a la playa y que no me toma la cabeza y se acabó. Estás loco. Es más, a mí han venido ahora vecinos a preguntarme que de qué religión soy. Digo, padre, yo no soy de ninguna religión. Yo no tengo ninguna religión. Porque llevan muchos años viendo cosas diferentes. Debemos de entender esto. Pero cuando Cristo transforma nuestro corazón, llegamos a ser capaces de hablar de una manera diferente. La semana pasada estábamos hablando sobre el perdón. Estábamos hablando de vivir al revés.
de devolver bien por mal, de bendecir al que te maldice, de que si tienes que llevar una milla, la bolsa la lleves dos. Jesús siempre vivió al revés. Tenemos que vivir una vida al revés, una vida que cautive a la gente, la manera de vivir y la manera de hablar que tenemos. Lucas 6:45 dice: el que es bueno de la bondad de que atesora en el corazón produce el bien, pero el que es malo de su maldad produce el mal, porque de lo que abunda en el corazón... ¡Ay, qué bien os lo sabéis! Entonces, cuando criticáis, ¿qué pasa? Que la crítica abunda en vuestro corazón. O cuando decimos chismes, ¿qué pasa? Que los chismes es lo que abunda, ¿no? Porque si de lo que abunda en el corazón habla la boca, si te pasas todo el día criticando, es que tienes un corazón crítico. Escribe en la columna del periódico, a lo mejor gana dinero. Pero no te cargues a todo el que se pone a tu lado. Yo tengo un amigo que es crítico. Y escribe críticas. Está bien. Pero no critiques a la gente. De lo que habla en el corazón, habla la boca. Tú no puedes decirle a la gente determinadas palabras cuando en tu corazón hay lo contrario. Porque va a salir lo que hay en el corazón. De lo que está en tu corazón hablarán tus palabras. La fuente de tus palabras es nuestro corazón. Por eso debemos analizar qué hay en nuestro corazón. Si tu corazón está lleno de envidia, hablarás palabras de envidia. Si tu corazón está lleno de rencor, hablarás palabras de amargura. Porque de lo que hay en nuestro corazón, habla la boca. Por eso es tan importante, como hablamos la semana pasada, guardar nuestro corazón, entender cuál es el corazón de Dios. Mira, Dios no quiere que conozcas su palabra, eso es una parte. A Dios le interesa que entendamos su corazón, que conozcamos el corazón de Dios, porque eso da revelación a la palabra en nuestras vidas. Tenemos que tener el corazón de Dios, tenemos que buscar eso, por eso es importante, porque de lo que hay en nuestro corazón es de lo que hablamos. Jesús declaró que lo que abunda es lo que hay. Una de las maneras principales que tú y yo tenemos de mostrar a la gente que somos diferentes son nuestras palabras. Cuando tú hablas, ¿hablas igual que la gente o hablas diferente a la gente? Tú imagínate que llega un compañero tuyo de trabajo, ¿no? Y te dice: uy, es que estoy agobiado porque he ido al médico y me ha salido un lunar y creo que es cáncer. Y tú dices: uy, no crees, seguro, mira, fíjate, seguro que es cáncer. Porque yo tengo un vecino que le salió, es como el que empezó a arrastrarse un padrastro y se peló entero, ¿vale? Igualitito que tú, es que la misma forma, pero yo iría rapidísimo, chaval, eso es súper complicado, ¿no? Y después de asustarlo, le dices: pero yo creo en un Dios que te puede sanar. ¿Qué estás contando? Primero háblale del Dios que le puede sanar y no le digas que se va a morir. ¿Entendemos? ¿Qué hablas? ¿Qué hablamos? Cuando tú estás con tus amiguetes, mira, yo una de las cosas que más he luchado y quizá sigo luchando, pero luché mucho con esto. Mira, yo antes de cada 3 palabras 2 eran tacos. ¿Te identificas conmigo cuando eras cristiano? Yo era incapaz de decir 3 palabras sin soltar 2 burradas. En México creo que son vigas. Era imposible decir. No podía. Yo para decir algo tenía que soltar 3 majaderías. Era imposible. Tú cuando estás con tus amiguetes, ¿qué lenguaje usas? ¿El lenguaje de amiguetes? ¿O el lenguaje de iglesia? ¿Qué lenguaje usas? Porque la forma en la que tú le vas a dar testimonio a la gente que antes se movía contigo es cuando tu forma de hablar cambia. Cuando antes dijeras 4 majaderías y ahora no digas ninguna. Con nuestra forma de hablar es la primera vez, es la primera señal en que la gente va a ver que somos diferentes. ¿Qué forma de hablar tienes? Lo que pasa es que no tomamos en cuenta el poder de nuestras palabras. Y voy a darte, nunca subestimes el poder de lo que dice. Más bien, aprende de él, aprende a usar tus palabras. Y hay 3 cosas que podemos aprender. Hay 3 cosas que nos pueden ayudar a sujetar nuestra lengua, que pueden ayudar a que el Espíritu Santo empiece a transformar esa forma de hablar. En Efesios 4, del 29 al 32, dice: eviten toda conversación obscena,
Por el contrario, que sus palabras contribuyan a la necesaria edificación y sean de bendición para quienes escuchan. No agravien al Espíritu Santo de Dios, con el cual fueron sellados para el día de la redención. Abandonen toda amargura, ira y enojo, gritos y calumnias y toda forma de malicia. Más bien, sean bondadosos y compasivos unos con otros y perdónense mutuamente, así como Dios los perdonó a ustedes en Cristo. Aquí encontramos tres cosas que podemos dejar que Dios haga en nosotros para transformar nuestra boca. En el versículo 29 nos dice: eviten toda conversación obscena. Por el contrario, que sus palabras contribuyan a la necesaria edificación y sean de bendición para quienes escuchan. La primera cosa que tú puedes hacer es, en lugar de contaminar, construir. Que tus palabras sean de edificación y bendición. Lo primero que tienes que hacer es parar y escucharte. Si tú te pusieras una aplicación de esas en el móvil y te escucharas todo el día, aun cuando estás solo y te peleas contigo mismo, es que no puedes. Imagínate que grabaras todo lo que hablas en un día y luego lo escuchas. ¿Son palabras para edificación o para destrucción? Elige edificar con tus palabras. Pídele a Dios que te muestre tu forma de hablar. ¿Edificas o destruyes? Imagínate que las palabras se convirtieran en una sustancia, ¿vale? Que fueran agua y pudiéramos verlas. Nosotros estuviera hablando y estuviera sacando agua, ¿vale? Fum, fum. Pudiéramos ver el poder de las palabras. Llegaran a ser algo visible. Sería como tener una manguera saliendo de nuestros labios. Cuando nos prestamos a conversaciones que no debemos de tener, aprende a poner límite a tus conversaciones, porque empiezas con el ujier, te cargas al diácono y después te comes al pastor en un pispás. Y empezaste por el ujier. Ten cuidado, pon freno a tus conversaciones. No te involucres en conversaciones que no tienes que entrar. No te pongas a hablar de cosas que no debes de hablar. O sea, busca conversaciones que edifiquen, no que contaminen. Busca gente que sume y no que reste. Gente que te anime y no te desanime. Gente que quite amargura y no te amargue más. Examina las conversaciones que tienes, decide edificar, decide tener conversaciones que edifiquen y no destruyan. Y yo no he conocido un chismoso o un criticón que construya nada. Ni una conversación sobre temas que no se deben de tener. Mira a ver, ¿qué estás escuchando? ¿Qué estás diciendo? Cuando nos prestamos a conversaciones malas, es como si tiráramos agua sucia sobre nosotros mismos y sobre todos los que nos escuchan, porque estamos contaminando todo lo que nos rodea. Los contaminamos a ellos y nos contaminamos a nosotros. Aunque no lo podamos ver, espiritualmente es lo que estamos haciendo. Pero cuando tú y yo decidimos construir con nuestros labios, es como cuando a un albañil le pasamos mezcla para que construya y levante el tabique. Estamos hablando palabra de construcción y no de destrucción. Así que te apoyamos a la persona para que levante su vida en vez de destruirla. Esto lo podemos hacer en cualquier situación. Cuando animamos a las personas a confiar en Dios, cuando le compartes una palabra de aliento, cuando te entretienes en cosas sanas, estás contribuyendo a tu crecimiento. ¿Qué estás hablando? Incluso la corrección puede ser destructiva. Cuando tú corriges a tu hijo, ¿qué le dices? Eres un inútil, no sirves para nada, yo no sé ni qué haces aquí, ¿qué va a ser de tu vida? Si es que eres lo más tonto que... ¿Qué le dices a tu hijo? Porque decirle inútil a alguien, te aseguro que no le ayuda a cambiar, ni le motiva a cambiar. Mejor coge y dile, mira, ¿sabes qué, hijo? No se hace así, se hace así. Y le enseñas cómo se tiene que hacer, y le das ejemplo, y si no sabes, busca un ejemplo a quien seguir, porque a veces la mejor manera de aprender a hacer las cosas es buscando imitar a alguien, y sabes que tú y yo tenemos al mejor, que es Jesucristo. Si no sabes, pide ayuda, pero ten cuidado cuando corriges, ten cuidado lo que dices, porque si le estás diciendo a tu hijo desde los 3 años que es un inútil, crearás un completo inútil. Si le estás diciendo que es feo, tendrás una chica o un chico hermosísimo con un complejo de fealdad imposible. ¿Por qué? Porque toda su vida le has dicho que es feo.
Así que ten cuidado con lo que declaras sobre tus hijos. A veces tenemos mucho más que ver de lo que nos imaginamos en el destino y las metas que pueden alcanzar nuestros hijos. ¿Cómo corriges a tus hijos? ¿Cómo enseñas a tus hijos? Ahora llegamos a la segunda transformación en nuestra manera de hablar. Si consideramos el pasaje que estamos estudiando, lo podemos ver de otra manera. En el versículo 30 nos dice: no agravien al Espíritu Santo de Dios, con el cual fueron sellados para la redención. La primera, construye y no contamines. La segunda, obedece en vez de ofender. No agravien al Espíritu Santo. No ofendas. Mira, podríamos decir que tu vida es como un reality show. Y mi vida. En el sentido de que hay alguien que siempre te está escuchando. A veces pienso, a ver, ¿cuántos veis Gran Hermano? Supervivientes. Marujadas de ese tipo. Te aseguro que eso no edifica en nada. Yo veo cosas más constructivas, mentes criminales, CSI. Es para que si vienen a hacerme algo los discierno, ¿vale? No, es broma. Pero a veces pienso que la gente esta que va a esos shows se porta porque cuanto más inmorales sean, cuanto más mentirosos sean, cuanto más cizañeros sean, más votos tienen. Y creo que se portan mal a propósito. Pero ¿sabes qué? Te voy a decir algo. Nuestra audiencia es el Espíritu Santo. Y al Espíritu Santo no le gusta ver esas cosas en nuestras vidas. Tú te imaginas, Él siempre está con nosotros porque Él nos ha sellado con su presencia. Le pertenecemos a Él. Imagina por un momento la cara que pondría el Espíritu Santo cuando tú te estás acordando de la familia entera de alguien. O cuando estás soltando sapos y culebras, el Espíritu Santo diría: muy bien, campeón, tú sigue así. Venga. Ahí la llevas, te voy a dar 10 puntos. Imagínate cómo se sentiría el Espíritu Santo cuando tienes esas conversaciones que no tienes que tener. Cuando haces esas cosas que no... Porque Él es nuestro espectador. Él es nuestra audiencia. ¿Cómo se portaría? ¿Estaría orgulloso o no? Más bien considera con cuidado, consideremos con cuidado nuestra palabra, nuestra manera de hablar, y pídele que nos enseñe a hablar de la manera correcta. Con la ayuda del Espíritu Santo podemos realizar la tercera transformación. Podemos decidir edificar, podemos decidir obedecer en vez de ofender, pero podemos hacer una cosa más. En los versículos 31 y 32 dice: abandonen toda amargura, ira y enojo, gritos y calumnias y toda forma de malicia. Más bien sean bondadosos y compasivos unos con otros y perdónense mutuamente, así como Dios los perdonó a ustedes en Cristo. ¿Sabes qué? Antes de enojarnos, elige el perdón. Elige el perdón y no el enojo. Todas las cosas que menciona el versículo 31, amargura, ira, enojo, gritos, calumnias y formas de malicia, ¿sabes de dónde viene todo eso? De la falta de perdón. De la falta de perdón. La semana pasada hablábamos sobre eso. Aprende a perdonar. Porque si no, la gente pagará los platos rotos de lo que te pasó hace 30 años que ni conocía. Hay gente que va por ahí que parece que está enfadada con el mundo. Y pagamos los platos los demás porque todavía no han solucionado cosas que hay en su corazón. Elige el perdón. Del rencor y del coraje salen todas esas malas palabras, sale la amargura. Y cuando alguien tiene amargura, es imposible que hable palabras de bendición. No puede ser. Recuerda, de la abundancia del corazón habla la boca. No puede ser. Y si solo logramos sacar de nuestro corazón, si solamente consiguiéramos sacar de nuestro corazón todo ese dolor, todas esas heridas, todo ese rencor, y perdonar por completo, podríamos ser libres de todas esas cosas. ¿Cómo sucede esto? Hay varias cosas que te ayudan. La primera, siento deciros, queridos, y siento decirme a mí mismo, que el perdón es una decisión.
¿Estás de acuerdo conmigo o no? ¿Sí o no? ¿O crees que es un sentimiento? Porque como esperes sentir personal, perdonar hasta que las ranas crezcan pelo. El perdón es una decisión. Y te voy a dar un consejo. No le des a nadie la potestad de arruinar tu futuro con algo que sucedió en tu pasado. No le concedas a nadie el derecho de arruinar tu vida por algo que sucedió hace 5, 10, 15, 20 años o 3 meses, me da igual. No le des a nadie el derecho a robarte el gozo, porque el gozo es el fruto del Espíritu Santo. Y eso lo decidimos tú y yo. Yo decido perdonar. Yo decido guardar mi corazón. No es fácil, claro que hay dolor, pero tú decides hasta cuándo te duelen las cosas. Si esperas sentir, madre mía. Pero es que esto no es por la otra persona. Se trata de ti. Se trata de tu vida. Se trata de tu corazón. Y no le concedas a nadie el derecho de cargarse tu futuro. Aprendamos a tener ese corazón. Al final de cuentas, el perdón completo solo se encuentra en la cruz. Rubén ha dicho algo aquí. Cuando tú miras esa cruz, cuando tú ves a ese hombre colgado ahí, gratis, porque no tenía por qué estar ahí, lo estaba haciendo por ti y por mí. Cuando ves a esa persona diciendo en la misma crucifixión, perdónalos porque no saben lo que están haciendo, a lo mejor tú y yo hubiéramos dicho, manda fuego del cielo, córtales la cabeza, que vengan legiones de ángeles y extermínalos del planeta Tierra. Porque tenía poder para hacerlo. Pero él decidió perdonar. Él decidió decir, padres, perdónalos porque no tienen ni idea de lo que están haciendo. Cuando tú miras esa cruz, cuando tú ves que Él murió, ¿sabes qué? Él murió por tus pecados, pero también por los pecados de la persona que te ha ofendido. No solamente murió por los tuyos. No eres la última Coca-Cola en el desierto. Siento decírtelo, no eres tan importante. Murió por ti, pero también murió por mí. Y murió cuando te amo y también cuando te ofendo. Igual que tú cuando lo haces conmigo. Eso es algo que debemos de entender. Y si Dios me perdonó a mí, ¿quién soy yo para negarle el perdón a nadie? ¿Quién soy yo? Cuando yo miro esa cruz y no veo lo que me perdonó hace 20 años, veo lo que me ha perdonado esta mañana, porque ya hay unas cuantas y son las 2 de la tarde. No te quiero imaginar a las 11 o las 12 las que habré liado. Cuando veo lo que Jesús hace por mí, ¿cómo voy a ser yo incapaz de dar el perdón? Pero tengo que decidir otorgar ese perdón. En oración contempla la cruz. Entreguémosle a Jesús nuestro corazón. Pidámosles al Espíritu Santo que cree un corazón limpio en nosotros. Me encanta cuando el salmista dice esto, ¿no? Crea en mí un espíritu recto y un corazón limpio. Me encanta. Crea en mí. Haz en mí. Crea en mí esto. Es tremendo. Pero eso solamente lo va a hacer cuando le demos al Espíritu Santo la potestad de trabajar en nuestras vidas. Y cuando le demos al Espíritu Santo la potestad de revelarnos y de ver si edificamos o si destruimos. Recuerda, ponte en pie en esta mañana, por favor. Recuerda algo. De lo que está en tu corazón, de lo que está en mi corazón, habla la boca. ¡Ay! Yo no sabía que estaba eso. Pues ya lo sabes. ¿Cómo pude decir esto? Porque lo sentías. Jamás me imaginé diciendo esta barbaridad. Estaba en tu corazón. Y lo dijiste. Recordemos, iglesia, que lo que está en nuestro corazón es de lo que habla nuestra boca. Abrámosle nuestro corazón a Jesús. Dejemos que Él nos transforme. ¿Quieres que el Espíritu Santo te transforme? Iglesia, ¿lo quieres?
¿Quieres que Dios ponga sus palabras en nuestras bocas? Pues primero tendremos que entregarle nuestro corazón. Entrégale a Dios el control de tu boca y podrás bendecir con ella. Quizá no fuiste bendecido, pero puedes bendecir. Quizá no fuiste amado, pero puedes amar. Quizá no fuiste perdonado, pero puedes perdonar. Entrégale a Dios el control de nuestras palabras. Hace un por día me recordó mi esposa: Juanjo, escucha cómo estás hablando. Escucha lo que está pasando, porque tú no hablabas así. Doy gracias a Dios porque tengo personas. No le concedas, no le des el derecho a nadie a que amargue tu existencia. Eres demasiado precioso para Dios. Yo soy precioso para Dios. Claro que sí. Él dio a su Hijo por ti. ¿Qué más valor puedes desear tener? Ni la misma vida tiene derecho a decirte cómo tienes que vivir. Aprende a poner límites y empieza por controlar tu vida. Hay personas que solamente hablan palabras de maldición sobre ellos. Nunca voy a sanar, nunca voy a salir. Con ese espíritu jamás levantarás la cabeza. Empieza a entender que con tus palabras construyes o destruyes. Y pidámosle a Dios en esta mañana que cambie nuestra forma de hablar. Y que cuando hablemos unos con otros podamos decidir edificar, podamos decidir obedecer la palabra, podamos elegir siempre el perdón y no el chisme, para que Dios pueda hacer su obra a través de nosotros y seamos luz en medio de esta sociedad tan oscura. Podamos ser agentes de cambio y que nuestra palabra traigan edificación y bendición a cualquier persona que se acerque a nosotros. La semana pasada hablábamos de aceptación, aunque no estemos de acuerdo con las cosas que hacían. Jesús aceptó a la mujer pecadora, pero no encubrió su pecado. Que nuestra palabra sea siempre de bendición y no de maldición. Al final del día no hay nada más grande, no hay poder que pueda contrarrestar la maldición si no es la bendición. La luz siempre prevaleció sobre las tinieblas y la bendición rompe toda maldición. Todo yugo se pudrirá a causa de la unción. Amén. Cambiemos. Señor, gracias por tu palabra.